En este simposio de la ciencia de la verdadera educación, he querido compartir temas enfocados en cuanto a familia y relaciones entre esposos, entre padres e hijos. Y quisiera, antes de comenzar este tema, que podamos tener una palabra de oración. Señor, agradecemos nuevamente los espacios que se abren, como aquí, en estos momentos, con este simposio, para que tu palabra sea sazón de vida, para que cada idea, Señor, cada principio que se presenta pueda ser como la sal de la tierra, como luz en el camino, que nos ilustre y nos muestre por dónde seguir. Y suplicamos, Señor, la presencia de tu Santo Espíritu para que la honra sea para ti, para que la gloria sea para ti, para que las verdades que se ilustren estén de acuerdo y conforme a tu voluntad. Acompáñanos en esta hora, Señor, en tu santo nombre. Amén. Muy bien, le hemos dado el tema, la conexión, la generación desconectada, porque a pesar de que estamos tan conectados, hoy en día vemos no solo jóvenes, adultos, y estamos conectados por todo lado, ¿no? Estamos conectados por aquí, estamos conectados por aquí, estamos demasiado conectados, pero por otro lado, somos una generación desconectada y en la medida que hablemos y elaboremos más, vamos a darnos cuenta por qué es una generación desconectada. Quisiera empezar el tema compartiendo un artículo muy interesante de Ángela Marulanda. Ella es autora de diferentes libros, educadora en familia, socióloga, y ha compartido unos pensamientos que me llaman mucho la atención y quisiera compartirlos con ustedes. ¿En dónde empieza la raíz de la desconexión de hoy en medio de tanta información en los jóvenes, en los muchos adultos? ¿Dónde comienza? Y quisiera compartir algunos de los pensamientos que ella comparte. Dice, nosotros somos la primera generación de padres con la determinación a no cometer los mismos errores que cometieron con nosotros y que nuestros padres cometieron con nosotros. En el esfuerzo de abolir los errores del pasado, somos los más dedicados y cuidadosos, pero también somos la generación más débil e insegura de la historia. El problema es que estamos tratando con hijos más beligerantes y de voluntades más fuertes que nunca. Continúa ella diciendo, parece que en nuestro intento de ser los padres que deseábamos tener, vamos de un extremo a otro. Así que somos los últimos hijos que fuimos regañados por nuestros padres, pero somos los primeros padres que somos regañados por nuestros hijos. Fuimos los últimos que temían a nuestros padres y somos los primeros que tememos a nuestros hijos. Los últimos que temíamos a nuestros padres y los primeros que tememos a nuestros hijos. Los últimos vivimos bajo el gobierno de nuestros padres y somos los primeros que vivimos bajo el yugo de nuestros hijos. Y lo que es peor, los últimos que respetamos a nuestros padres y somos los primeros en aceptar que nuestros hijos nos irrespeten. Ella tiene otros comentarios más, pero me llama mucho la atención de ver el efecto en cada generación del torno que se da al llamado de ser padres. Y en el esfuerzo de no cometer los mismos errores que cometieron con nosotros nos vamos al otro extremo. Si en la generación de nosotros no nos escuchaban, los padres eran más autoritativos, más dictatoriales, por decir así, hoy una madre dice, no, yo no quiero cometer lo mismo, a mí no me dieron esto, mis padres me decían qué hacer, no se escuchaba mucho, ahora yo me voy al otro lado. Le doy a mi hijo, lo escucho, llego al punto, y todas estas cosas no son malas, pero el punto son los extremos en que nos movemos de un punto, en los extremos que nos vamos. Si se dice que los extremos se encuentran, y si el autoritarismo del pasado llenó a los hijos de temor hacia sus padres, la debilidad de estos padres los llena con temor y los hace ver a sus padres tan débiles y perdidos como ellos. ¿Qué es importante aquí? Los niños necesitan sentir que durante la niñez los padres están al frente de sus vidas como líderes, capaces de sostenerlos si fallan
y guiarlos cuando ellos no saben dónde ir. Un niño necesita el liderazgo del padre, y el padre, en su afán de no cometer los mismos errores que cometieron con él, entonces baja a un nivel donde ya no es padre, se convierte en el amigo chévere del hijo, y ahí es donde muchos padres deben ver cuál es el punto. Estamos hablando de dos extremos, de autoritarismo y de permisividad, ¿sí? Y mientras que el autoritarismo podemos decir que aplasta la permisividad, solamente una actitud firme, respetuosa, es lo que ayudará a los hijos que confíen en qué, en la habilidad que usted tiene para gobernar su hogar, que usted tiene para ser papá o que tiene usted para ser mamá. Y saber que la guía nuestra, ellos pueden confiar en esa guía. El autoritarismo o el permisivismo son dos extremos que no generan confianza, que generan temor o falta de respeto. Entonces, es ese balance que se requiere para que no se geste ni que el hijo responda al padre por miedo o lo obedezca por miedo o lo irrespete porque no cumple su palabra. Y estos son los dos extremos de los que nosotros necesitamos hacer una evaluación y darnos cuenta si quizás estamos en algunos de este punto. Una de las cosas importantes que nos van a ayudar a nosotros poder tener este equilibrio es un principio: no permitir que el niño se sumerja en su voluntad. Tanto el autoritarismo como el permisivismo no fijan en ese punto y gesta, ya bien sea por rebeldía o por debilidad, que el niño termine haciendo su voluntad. Por eso ninguno de los dos extremos nos va a ayudar en este principio clave. ¿Qué sucede cuando un niño se sumerge en su voluntad? Evitamos que las generaciones de hoy sufran de algo que se llama aburrimiento. En las generaciones pasadas, por ejemplo, mis abuelos, mis padres, yo creo que a mí me tocó esa generación en la que uno no se aburría de niño. Los niños se entretenían hasta jugando con una tiza, o sea, así le decimos en Colombia, un marcador, y uno cuando no tenía uno nada, y marcaba uno el piso y brincaba, ¿no? A no caer en los cuadros. Se entretenía uno corriendo, jugando a la lleva, ¿no? Al que lo toque y pierde. Pero la generación de hoy, de jóvenes, están sumergidos en el aburrimiento y la falta de control que está hundiendo la sociedad y parece sucumbir sin parámetros. ¿Por qué los jóvenes niños, jovencitos, están aburridos? ¿Por qué están cayendo en esa falta de control? Y es precisamente porque los jóvenes de hoy se sumergen en su voluntad. Tenemos toda clase de medios, tanto electrónicos, y ahí caen cantidad de cosas, juegos de video, los programas que quieren elegir. Ya nosotros ni siquiera nos tenemos que supeditar al programa que muestra un canal. En mi tiempo uno tenía que esperar horas para ver algo, ¿no? O esperar hasta el otro día que mostraran un capítulo. Eso ya no existe. Esta generación es caracterizada por la gratificación instantánea. Lo quiero ya y lo quiero ahora. Y tengo acceso a todo lo que quiero, a ver lo que quiero, hacer lo que quiero, a jugar cuando quiera. Ya no hay parámetros de esto. Y es interesante que entre más nos hundimos en la satisfacción de nuestra propia voluntad, más caemos en el aburrimiento. Y entre más aparatos, más medios, más distracciones hay, más desconectados nos sentimos o se sienten las personas hoy en día, en especial también los jóvenes. Entonces, ¿cómo poder nosotros caer en cuenta de cuáles son los factores? ¿Qué podemos hacer para esta situación? Aquí comparto del libro Conducción del Niño, una cita que dice: a menudo se accede a los caprichos de los niños desde que son muy pequeñitos. Nuevamente, ¿cuál es el principio? De sentirme yo desconectado, aislado, aburrido, sin sentido, sin propósito de vida, hundirse en la voluntad. Dice, muy a menudo se excede a los caprichos de los niños desde que son pequeñitos y así se fijan hábitos inconvenientes. Los padres han estado torciendo el vástago. Por la dirección que le den a la educación, el carácter se desarrollará deforme o simétrico y bello,
Pero al paso que muchos yerran en lo que respecta a la indulgencia, otros se van al extremo opuesto y gobiernan a sus hijos con vara de hierro. Mientras que algunos yerran por estar en el lado de la severidad, Elí se fue al otro extremo. Y estamos hablando del efecto del autoritarismo y la permisividad, los efectos extremos que esto llevan, y muchas veces en un hogar se presentan los dos fenómenos, un padre estricto, severo y una madre permisiva. Y la combinación de estos dos genera muchos problemas de identidad en los jóvenes, donde no conocen parámetros, donde se genera una rebelión acompañada de una sobreprotección, la sobreprotección de la mamá, el autoritarismo del papá, o puede ser viceversa, y genera una rebelión con un sentido de sobreprotección. Y muchos problemas de identidad se generan a raíz de eso en la casa. La generación desconectada. Hablando un poquito ya de los efectos que vemos de estos patrones de educación en la casa. ¿Por qué llamamos la generación desconectada? Palabras de adolescentes que escuchamos constantemente. Escuchen esta sentencia. Se siente como tener un corazón pesado y una carga en mi espalda, pero no sé qué es esto. Hay algo en mí que me hace llorar y ni siquiera sé qué es. Constantemente escuchamos esto, y yo sé que muchas personas trabajando con jóvenes a nivel de psicólogos, maestros, coaches, orientadores, se escucha eso. Me entra una tristeza en el alma, pero yo no sé por qué. O tengo un sentido de desesperanza y de pronto estoy bien y esto me entra y no sé qué hacer y se me cubre todo en tinieblas y siento como una presión en el pecho. ¿Qué será esto? No tengo idea qué es. Se escucha muchas veces. Los destacados representantes de la generación desconectada. ¿A qué nos referimos con la generación desconectada? Una generación en la que se aísla, se aparta, se siente sola, siente que no pertenece a un grupo. Y esta generación desconectada se estima que son 1.2 billones de adolescentes en el mundo hoy, llegando a ser el 16% de la población del mundo. Esas son las estadísticas en los adolescentes hoy. 1.2 billones, el 16% de la población del mundo. ¿Saben qué es lo interesante de esta generación? Que es la generación. Y por favor, tengamos el precedente. Piensen en este momento en sus abuelos, piensen en sus padres. Si ustedes son personas de mayores de 40, 50 años, piense en su generación como padre. Cuando nosotros vemos las generaciones de abuelos, padres, nosotros, miren esta declaración de los jóvenes adolescentes hoy. Ellos son quizás la generación más adinerada, ¿sí? Tienen medios, más popular, son la generación más educada y más entrenada físicamente de la historia. Y póngase a ver usted el acceso. Estos jóvenes están creciendo con oportunidades profesionales sin precedentes y acceso sin límite a la información. En mi tiempo, ¿no? Y no les voy a decir cuántos años tengo, pero en mi tiempo, ya tengo una hija casada y tengo otra nena de 14 años, pero en mi tiempo estudiar era duro. Y en los países hispanos no era fácil. Y tener acceso a la educación privada era muy costoso. Y en mi país tener acceso a la educación del gobierno era muy económico, pero ¿quién entraba? Como dice uno, entraba con palanca o con ayuda política. No era fácil. Y si pudimos tener una educación fue a causa de mucho sacrificio. Hoy en día, la generación de hoy, con los accesos a información sin límite, a hacer certificaciones online, a la cantidad de explosión de posibilidades profesionales son sin precedente, mucho más de las etapas de las generaciones que estamos mencionando. Así que por eso dice que son la generación más adinerada. Si comparamos un joven de hoy, el acceso que tiene a tener sus medios, a montar su empresa online, a poder ganar dinero desde la casa, el acceso que tiene a nuestra generación, y no hablemos de las de mis papás y mucho menos de los abuelos, donde era fuerte, se dice que son entonces la generación más adinerada, más popular, mejor educada, con muchas oportunidades y entrenada físicamente. La gente hoy los jóvenes de hoy tienen acceso a todos estos. Y sin embargo, a pesar de
todas estas ventajas que se ofrecen en el mundo actual, más que cualquier otra generación, antes que ellos se sienten desconectados, se sienten que no pertenecen, ¿m? o a su círculo de familia o de amigos, y cantidad de amigos y grupos sociales, pero más poca actividad cara a cara, personalizada. Aún niños de buenos hogares cristianos se sienten alejados de sus padres, de adultos en general y de la sociedad. Y esto es un fenómeno real, esto es un fenómeno que se presenta constantemente, aún de los mejores hogares. Los niños se sienten desconectados, que no pertenecen, que están solos, con todo este mundo de posibilidades que tienen, que no tuvimos las generaciones pasadas. Careciendo de sentido de identidad personal, los adolescentes de hoy se sienten a la deriva en un mundo hostil. Y ahí viene el punto. Dos falencias en medio de la abundancia, de mucha abundancia, dos falencias de sentido de identidad y sentido de vida. Propósito de vida. Propósito y sentido de vida son diferentes. Propósito de vida es lo que yo sé, me levanta cada mañana, voy a hacer esto. Sentido de vida es la motivación que tengo para realizar propósito de vida. Y la tremenda inseguridad en cuanto a mi identidad personal. No es en vano que hoy las Naciones Unidas nos dicen que ya llevamos más de 100 géneros, ¿no? Era hombre y mujer, luego salió hombres que se sienten mujeres, mujeres, hombres, pero ya van en 100 géneros. Es increíble. Y si ustedes se ponen a mirar, estaba yo mirando la lista y básicamente hoy se han dado estos géneros y es en base a cómo la gente se siente. Como usted se siente, eso es usted, eso le genera identidad. Entonces, si usted es una mujer, pero en el invierno siente que usted debe ser un hombre, eso ya es un género. Pero si en el verano usted siente que vuelve a su género, a ser mujer, eso es otro género. Es increíble y mírenlo, averígüenlo. Vayan a Naciones Unidas y miren los tipos de cuántos géneros hay. Son más de 100, no doy el número exacto para no dar una información que no sea acertada, pero son más de 100. Y básicamente hoy lo que se nos define, y por eso se llama la generación desconectada, es que depende cómo tú te sientas, eso determina lo que eres. Es algo que está allí, en el ambiente, en el aire, en los medios, y es la generación. Y a eso se debe la generación desconectada. Y estos son la cantidad de problemas de identidad que se da hoy. ¿Cómo luchar contra eso? ¿Cómo trabajar para prevenir eso en los hogares? Cuando los niños están pequeños y vemos pequeñitos, chiquitos, es el centro de la casa, son hermosos, dependientes, tiernos, obedientes, y los hacemos el centro, ¿no? Y el niño hizo una gracia y bueno, la mamá toma la foto y eso no está mal y se lo manda a toda la familia en el chat y el centro es el niño. Cuando ese nene tiene 17 años, ¿no? Cambia totalmente y se convierten en insolentes, en independientes, en contradictorios, en desobedientes. Y dicen los padres, ¿en qué momento pasó esto? Si me he matado por darle todo, si he trabajado duramente para que ese hijo no pase lo que yo pasé, privaciones y no tenía los tenis para la escuela y tenía un par de zapatos, no dos, y me tocaba ir a la escuela con vergüenza porque tenía los zapatos rotos y me he matado para que mi hijo no pase lo que yo pasé. ¿Recuerdan el estudio que estábamos mirando al comienzo? De que nos hemos propuesto ser los padres opuestos a lo que nosotros tuvimos. Y ese cambio de valores, ¿será bueno, será malo? ¿Será que la abnegación, y no estoy hablando del sentido de responsabilidad de padres, los padres tienen una responsabilidad con los hijos, pero eso escuchamos muchas veces, me he matado por darle lo mejor y ahora este muchacho es un desobediente, insolente, no me respeta. Y tanto que hemos hecho, ¿no? Y mi esposa está enferma y mantiene enferma mirando lo desagradecido que es este hijo. Y yo sé que ustedes se pueden, nuestros televidentes, se pueden identificar o conocer algún caso así. Yo los escucho a diario en mi trabajo de madres por internet y mi hija y sufrimos porque son padres que han querido hacerlo, ¿verdad? ¿A qué se debe? ¿Y cómo podemos trabajar con una generación de jóvenes así? Respondiendo al cambio, nosotros cuando llegan estos chicos a la edad adolescente, ¿qué sucede?
Entonces el padre y la madre ponen más reglas, ¿verdad? Bueno, usted está en esta casa y tiene que respetar porque el hijo ya está llegando, tiene 16, 17 años y llega tarde en la noche, el papá le dice no salga y se va, no vea y ve. Entonces los padres ponen más reglas. ¿Cuál es la suposición del padre? Necesito corregir un problema, tengo un problema en la casa, mi hijo es un problema y lo tengo que corregir. Tengo que cambiarle el comportamiento porque se está comportando mal y se está ganando problemas. Entonces necesito aplicar reglas. Y le dice el papá a la mamá, tenemos que poner reglas, mírelo cómo se está portando y empieza la recriminación suya, es culpa suya, usted ha sido muy permisiva. La esposa le dice, sí, usted es un autoritario que no pasa tiempo y por eso es que está así. Y viene el conflicto interno que se genera en la manera en que estamos disciplinando a los hijos. Pero ese es como la mente. Bueno, está el adolescente, ponemos más reglas, ahí encuentro yo a muchos padres y al final dicen, no, las reglas no nos han funcionado, igual nos irrespeta, ¿qué hacemos? Porque la suposición es esa, tengo un problema, tengo que corregirlo, tenemos que aplicar más reglas, vamos a poner la fuerza aquí porque necesitamos cambiar un comportamiento. El problema es el comportamiento de mi hijo. Entonces, ¿cómo hacerlo? De hecho, hay un problema y muchas veces no es el comportamiento del muchacho. Muchas veces es dónde está, porque si queremos cambiar un comportamiento nos vamos a meter en un problema, porque estamos viendo solo el cambio de comportamiento, de los actos y los hechos, y queremos que se vean bien los hijos. Eso es un problema. El desafío de los padres debe ser cambiar las metodologías y presentar reglas en el contexto de las relaciones. Y muchas veces nos distanciamos de la relación y aplicamos reglas. Toda regla debe darse, y esto es un principio fundamental en el contexto de una relación, porque los seres humanos fuimos creados para que en la relación es donde se genera identidad. Ninguna identidad se puede formar fuera del contexto de una relación, y vamos a elaborar más de eso. Los principios bíblicos y los estudios científicos demuestran que los jóvenes no responden a las reglas. Es más, una esposa no responde a las reglas, hablando ya no de jóvenes. Un esposo no responde a las reglas. Los seres humanos no respondemos a las reglas. Nosotros respondemos a relaciones, ¿sí? Y ahí está la diferencia. Entonces, cuando aumentamos la regla, pero nos alejamos en relación porque mi hija se pintó el pelo de verde y ustedes ven los colores que se están pintando hoy, ¿no? Son rosados fuertes, morados fuertes, verdes, y aquí estoy hablando en el contexto de los hogares de iglesia. Hermana, yo he criado a esta niña haciéndole culto en la mañana y en la noche. Nunca le hemos dado un ejemplo y mire cómo se pintó el pelo. Ahorita yo estaba hablando mientras el intermedio de un tema con otro de una mamá que me dice, se pintó de rosado fuerte, ¿qué hago? Sí, es la realidad. Y estamos hablando dentro de la iglesia. Que yo no crié eso, ¿qué hago? Entonces vienen las reglas. Y usted aquí no, y mírele el pelo, y mírele el comportamiento. Y muchos padres me dicen, me hace quedar en vergüenza. Yo a veces quiero que no vaya a la iglesia, porque cuando va a la iglesia todos me miran a mí, yo digo, uy, ahí viene mi hijo. Esa es la situación de muchos hogares que están en esos momentos. Entonces, ¿cuál es la tendencia? Más regla y me distancio. ¿Por qué me distancio? Porque está rebelde, porque me contesta mal, porque la relación se pone. Entonces, aumento la regla y disminuye la relación. ¿Sabe cuál es el resultado de esto? Rebelión. Los seres humanos no fuimos creados para las reglas, fuimos creados para las relaciones. ¿Cuál sería el orden correcto? Aumente la regla, pero aumente la relación. Busque maneras y estrategias de poder entrar al mundo de ese adolescente. Hay muchos jóvenes que me dicen a mí, mi mamá y mi papá no me conocen. No, cuando tengo que intervenir en un joven y los papás mirarle con mi hijo y muchas veces no quieren ni hablar. Muy difícil esa situación, ¿no? Pero por la gracia de Dios logran hablar. Y me dice, mi papá y mi mamá no me conocen. Si supieran, ahí se demuestra que hace rato hay una desconexión en la relación, hace mucho tiempo. Y cuando el papá quiere poner la regla, hace rato que perdió la conexión. Entonces, por eso tiene como respuesta la rebelión. Pero en el principio, cuando aumenta la regla, es porque la relación aumenta.
Entonces, en la relación, entre más estrecha, yo puedo exigir más. ¿Y cuál es el resultado? Respuestas positivas, ¿no? Porque hay acompañamiento. Si los hijos perciben que los padres tienen más interés en aplicar la regla de lo que están interesados en ellos como personas, entonces los hijos estarán tentados a no obedecer las reglas. Cuando el hijo percibe, a mi papá lo único que le interesa es que yo haga lo que él quiera. Mi papá no se interesa en mí, mi papá ni siquiera me conoce. Ahí es donde los hijos se ven tentados a decir, no me diga nada. Y saben, esto no pasa solamente a nivel de hogares de padres e hijos. Vaya que un esposo quiera aplicarle una regla a la esposa y se distancia en relación y estén distanciados porque hay cosas duras, a que le ponga la regla a la esposa, a ver si la esposa obedece, acata la regla sin problema. No, eso no va a pasar. Cuando un esposo dice, bueno, este mes cualquiera sea la cosa, el gasto va a ser menos o no vamos a viajar o necesito que tú hagas esto y la relación se ha distanciado y el esposo, supongamos, pone reglas o en caso contrario, la esposa con una distancia, en una relación distanciada, eso va a generar problema, eso genera pelea. Esa esposa dice, a mí no me venga a decir lo que yo tengo que hacer, ¿sí? Porque no hay relación. Eso no funciona a nivel, quizás a nivel empresarial y la gente tiene que hacerlo. ¿Por qué? Porque si me echan, necesito el sueldo, estoy pagando la casa, estoy pagando el carro y la gente dice sí. Y sin embargo aún tampoco funciona. Así que las reglas tienen que ser dadas en el contexto de la relación. Y ahí es donde vamos a ver nosotros el resultado. ¿Cómo se deben presentar las reglas? Cuando los hijos saben que ellos son más importantes para sus padres que las reglas, que los padres los aman sin importar lo que hagan o no hagan, entonces ellos tendrán más probabilidad de seguir la regla. Cuando el hijo sabe que esa regla no es para que ellos se vean bien y hagan quedar bien al papá, sino que realmente mi papá y mi mamá se están preocupando por mí. Y créanme, el sentir de cada padre siempre es que su hijo esté bien. La motivación es correcta, pero la manera en que se presenta es donde ayudamos a los padres en la escuela de padres para que lo hagan de una manera sabia, para que al presentar la regla, el hijo se dé cuenta que no es solamente están interesados en que cambie el comportamiento, sino que el padre está interesado en conocerlo, en ayudarlo, en acompañarlo, está interesado en que tenga éxito. Estoy interesado que usted haga mejor que yo. Estoy interesado en que sea próspero. Estoy interesado que tengas la bendición de Dios, hijo. Y por esa razón, cuando los hijos perciben eso, tienen más posibilidad, el porcentaje suba a que escuchen al papá. Entonces, ¿en qué manera estamos presentando esas reglas? Y yo quiero llevarlos al ejemplo de la paternidad de Dios en Éxodo 20. Podemos abrir Éxodo 20, versículo 1. Éxodo 21 nos da una verdad muy hermosa y vemos cómo Dios, imagínense, qué más reglas que los mandamientos, que es la ley moral por la cual va a ser la paternidad de Dios está basada en esos 10 principios de vida, sus mandamientos por los cuales vamos a ser juzgados, por la cual cada caso va a pasar en el juicio de este mundo y es una ley universal. ¿Cómo Dios dio esa ley? Y fíjense cómo vemos aquí cómo Dios lo hace. Versículo 1. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Fíjense la antesala con la que Dios da cuando va a imponer una regla o cuando presenta una regla. El único que puede imponer reglas es Dios, porque Él es Dios, el creador del universo. Y Él simplemente pudiera decir, guarden el mandamiento, punto, no digan nada. Pero mire todo lo que tuvo que hacer Dios para poner una regla. ¿Qué hizo? Ellos eran esclavos, estaban en servidumbre, no podían hacer su voluntad, estaban con un yugo muy pesado y no podían adorar a Dios en sábado, estaban con una carga doble, Faraón les pone una carga impresionante, ellos estaban en una prueba muy fuerte. ¿Qué hace Dios? Dios dice,
yo soy Jehová tu Dios. Da el sello, yo, el Padre. ¿Qué hice? Tuve la acción, fue mi motivación. El acto de te saqué. Y ustedes saben la manera gloriosa en que Dios entra y saca al pueblo de Israel. ¿Qué hace? Parte un mar en la mitad. Y el pueblo pasa en ese espectáculo tan tremendo que ni siquiera las películas de Hollywood pueden hacer un efecto de lo que realmente sucedió. Dios desciende y libera a un pueblo de esclavitud haciendo unos milagros impresionantes para que el pueblo sepa que hay alguien que los acompaña, para que el pueblo sepa que hay un Dios que cuida de ellos y los saca de tierra de Egipto de casa de ¿qué? De servidumbre. Ese era el estado en que estaba el pueblo de Dios, en servidumbre. Hoy en día, ¿cuántos hijos están en servidumbre? Que no tienen voluntad propia, que son esclavos. ¿Esclavos de qué? La pornografía, esclavos de las drogas, de las pastillas, de las adicciones al internet, esclavos de relaciones adictivas, tóxicas. Están esclavos allí, en la misma situación. ¿Cómo Dios presenta reglas a una persona o a un grupo, a su pueblo, que están en esta situación de esclavitud? Muy duro, ¿verdad? ¿Cómo lo hace? El Señor entra y saca, toma la acción de acompañamiento, de liberar, haciendo baja a Dios del cielo y hace unos actos milagrosos, haciendo presencia en la vida de la persona, sin condenar, sin decir que la desobediencia de ellos los llevó a ese punto, sin decir Dios que por causa de todos sus pecados es que están como están. Entra y los libera de un yugo tremendo de casa de Faraón y usa profeta y hace todo el proceso. Entonces, ¿qué sucede? Cuando Él se presenta de esta manera, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de tierra de Egipto, estabas esclavo y te liberé. Entonces, ya no tendrás dioses ajenos delante de mí, ya no los necesitas, porque ahora el Dios está delante de ti, que te abrió el mar rojo. Ya tener dioses ajenos no los necesitas. Aquí estoy delante de ti. Y empieza a darnos, todos los mandamientos debieran leerse a la luz del versículo 2. Yo soy Jehová tu Dios, te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Por tanto, ya no necesitas hacerte imagen. ¿De qué imagen necesitas si yo mismo descendí y estoy contigo y habité contigo y te saqué y moré contigo y tengo mi tabernáculo en medio de ti? Ya no necesitas imagen, ya tienes mi representación. ¿Qué dice el versículo, el tercer mandamiento? Volvemos a leer, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Yo mismo te saqué, yo me manifiesto a tu vida. Yo sé que estabas en esclavitud, que no eras dueño de ti mismo, sin embargo te libero. Una persona en esclavitud no puede guardar los mandamientos, no puede. ¿Podía el pueblo de Israel guardar los mandamientos? No podía, porque no se pertenecía a sí mismo, era esclavo de otro. Era esclavo de otro. Por eso el Señor no pone una regla, no puede establecer una regla a menos que una persona esté libre, donde Él manifieste su vida en la libertad para que la persona siga en sus mandamientos. Él lo sabe, por eso los libera. Y dice, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Por tanto, no te inclinarás a esas imágenes, ni las adorarás. ¿Por qué? Y dice, yo visito la maldad, hago misericordia a los que me aman, a los que guardan mis mandamientos, porque tú viste mi mano y yo te liberé. Como yo te saqué de tierra de Egipto, ya no tomarás el nombre de Jehová en Dios en vano, porque me manifesté a ti. Y ya hay un respeto y ya no necesitas. Cada mandamiento, en vez de ser un no, como yo muchas veces lo vi, porque los mandamientos están en un vocabulario tan negativo. No haga, no haga, no haga, no haga, no haga. ¿Sí? Los mandamientos son esa habilitación, es como yo te liberé, ya no necesitas dioses ajenos, me tienes a mí y voy delante de ti en el desierto. Ya no te harás imágenes a ellos. Ese es el mensaje que Dios quiere dar. Ya no tomarás mi santo nombre en vano y te acordarás del día sábado. Y sigue. ¿Por qué? Y en este contexto es que Dios da las reglas. Dios no da una regla a menos que haga acompañamiento, a menos de que se manifieste, de que para Él es más importante la persona. Y cuando el pueblo se dio cuenta que tenía a Dios, ¿no? Y cuando el pueblo se dio cuenta que se abre el mar rojo,
y sin embargo caían y su fe duraba poquito y volvían a renegar al mes y Dios se volvía a manifestar y volvían a renegar a los 2 meses y Dios se volvía a manifestar. Pero Dios hace presencia diciendo, me interesas tú. Y cuando Dios da eso, entonces ¿qué pasa? Vienen los mandamientos y presenta los mandamientos, para que los mandamientos sean habilitaciones de Dios, no negativas, habilitaciones de Dios. Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Por tanto, honra a tu padre y a tu madre, ya eres libre, ya no eres esclavo, ya puedes honrarlos. Cada mandamiento debería leerse a la luz del versículo 2. Porque yo soy Jehová tu Dios que te saqué. Él mismo hizo el acto de sacar. Él como padre se acerca a su hijo para liberar, para acompañar, para decirle, sé que eres un esclavo, sé que no tienes dominio de ti mismo, pero yo te doy, yo te acompaño, yo lo sé. Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Por eso no necesitas matar, no matarás, no matarás, no cometerás adulterio. Eres libre, ya no estás en esclavitud. No hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio y no codiciarás. Esta es la manera en que Dios presenta la regla. Dios presenta las reglas universales en el contexto de una relación. ¿Qué hace cuando los libera de Egipto? Viene y mora con ellos. Y ustedes van a estar aquí y en el medio háganme una casa, una tienda. Imagínense, Dios viviendo en una tienda para estar con ellos. Y de día era una columna de humo y de noche llama. ¿Qué hizo Dios para manifestarse? Dios trabaja en el contexto de la relación para que el pueblo lo viera, para que tuviera temor. Tanto que cuando dio los mandamientos le dijeron el pueblo a Moisés, habla tú con él y nosotros no. Nosotros vamos a hacer todo lo que él diga, porque la presencia de Dios se manifestó. En ese contexto es que Dios da reglas. Por esa razón tenemos que mirar cómo Dios trata al ser humano, porque eso mismo debemos ejemplificar a los padres. Si Dios es capaz de manifestarse, ¿no?, a través de la persona de su Hijo Jesucristo, que es la representación de Dios en todo el Antiguo Testamento, haciendo su trabajo de mediador, Él, el Padre, el Espíritu Santo, si él puede morar en unas tiendas hechas de mano humana, de las cuales las armaban y las desarmaban para seguir el peregrinaje, ¿cómo condesciende Dios para hacer esa relación con sus hijos rebeldes que están en servidumbre, que no tenían voluntad propia y que luego los resultados de esa servidumbre se ven en el comportamiento de ellos, con su rebeldía, con su corazón duro? Y Dios condesciende. ¿Qué no tiene que hacer un padre hoy por ganar esa voluntad del hijo que quizás la ha perdido por ese distanciamiento que ha habido? Cuando un joven a los 16 años no hace caso, hace mucho tiempo empezó ese proceso. Eso no comenzó a los 16 ni a los 17. No, es que mi hijo se portaba bien y conoció a un amigo y se echó a perder. No, el proceso ya viene de mucho tiempo atrás. El proceso de desconexión ya viene. Lo que pasa es que se hace manifiesto en la adolescencia. Y los padres no eran conscientes. ¿Cómo poder rehacer ese camino? Si Dios pudo establecer una tienda en medio del desierto, mientras peregrinaban para caminar con sus hijos, ¿qué no estamos dispuestos a hacer nosotros como padres? ¿Qué debiéramos estar haciendo por entrar a nuestros hijos? Por conocerlos, por compartir. Hay muchos padres que me dicen, yo no soporto. Miren lo que ven, miren lo que escuchen, yo no lo soporto. Entre más diga yo no lo soporto, más se está alejando de ese hijo. ¿Por qué si Dios fue capaz de entrar a las tinieblas de todo lo que ha sido estar en este mundo y el trabajo del Señor Jesús, entrar a las tinieblas por alcanzarnos? Porque un padre no puede entrar al mundo de su hijo y simplemente hacer presencia sin juzgar, pero decir aquí estoy. Y no simplemente decir yo no soporto lo que hace mi hijo para que haya más. Yo los animo a los padres a que miren lo que Dios a través de su Hijo Jesucristo nos mostró de cómo poder tratar una persona que está en rebeldía, cómo poder poner reglas en el marco de relación. Y fíjense que muchas veces los adolescentes lo que quieren es que los papás se acerquen, que ese muro de la autoridad es que me tiene que respetar,
es que no puede salir de la casa y el hijo igual se va. De poder nosotros llegar y entender en qué punto están los hijos para nosotros reconocer qué hemos hecho, para que el padre pueda venir delante de Dios y confesar su pecado y decirle, dame la gracia de conectar con mi hijo, dame la gracia de poderme sentar y poder ver algo con él y no estarlo criticando, juzgando todo el tiempo. Porque déjenme decirles algo, si no hay acompañamiento de los padres, otros los están acompañando. Otros, si el papá y la mamá no se acercan, saben que el toque físico es muy importante y cuando hay estas relaciones de distancia en la casa, muchas veces ni el toque físico. ¿Cómo le fue? Bien. Ah, bueno, y los monólogos. Dicen que las conversaciones realmente de calidad hoy en día entre padres e hijos se limitan a 3 a 5 minutos, nada más en el día. Conversaciones de calidad que no sean monólogos. ¿Dónde está ese espíritu del padre alcanzar a su hijo de manera redentiva? El toque personal, el toque físico es muy importante. Una mamá poder tocar a su hijo, a su hija, el papá hacia la hija. Muchos padres me dicen, no, es que a mí no me tocaron. A mí me cuesta mucho tocar porque no me tocaron. Pero el toque saludable, estamos hablando del toque saludable, se pierde. Y los hijos no hay manera de conexión por ningún lado. El papá es en un mundo y los hijos son en otro mundo. ¿Quién va a romper la barrera del acercamiento? Como Dios la rompió y vino a morar con su pueblo, un pueblo desagradecido, un pueblo que a pesar de ver la presencia de Dios seguía renegando y Dios lo hizo. Entonces, ese es un importante punto que nosotros debemos ver y es en qué contexto dio Dios su ley, en qué contexto Dios da la regla y es en el contexto de la relación. Los jóvenes, cuando yo hablo con ellos, siento mucha simpatía, ¿saben? A veces llegan con el pelo gris, el pelo de los colores que se ponen, con el piercing aquí. Y yo lo que encuentro es que son jóvenes que necesitan compañerismo, que quisieran que se les entrara el mundo, pero ponen una barrera de protección. ¿Por qué? Porque tienen miedo. Tienen miedo y no saben vivir la vida, tienen miedo de ser juzgados, tienen miedo de que llegue ese papá y esa mamá implacable diciéndoles no puedes. Entonces se protegen. ¿Y qué van a buscar? Van a buscar otros como ellos, igual de débiles que ellos, igual de desconectados que ellos, y ahí sí encuentra una comunidad. Yo trabajo mucho con jóvenes de la comunidad LGTB y jóvenes que fueron criados en la iglesia, jóvenes que fueron criados con valores cristianos. Y cuando trabajo con ellos, me doy cuenta de que son altamente vulnerables. Muchos de ellos van a la comunidad LGBT, ¿saben por qué? Porque necesitan afirmación, seguridad. Y mientras en los padres había quizás un marco religioso muy severo, la comunidad LGBT le dice, ven, aquí eres recibido, aquí eres anhelado, aquí se te valora por lo que eres. Y entran. Es como ver muchas veces un alimento y usted tiene sed, usted no lo piensa, simplemente se toma, tiene sed, tómese un líquido. Y es por muchas veces necesidad que los jóvenes terminan en lo que hoy el mundo los bombardea, donde no se les juzga y se le dice, eres valorado por lo que eres. Así que en este momento quisiéramos hacer ese llamado a los padres. ¿En qué contexto estás presentando la relación? Las reglas sin relación conllevan a una desconexión relacional, la cual termina en rebelión. Es un principio. Las reglas acompañadas de una relación amorosa y nutrida usualmente conlleva a una respuesta positiva. Y son principios. ¿Cómo lo estamos aplicando en casa? ¿Cómo lo estamos aplicando? La influencia combinada entre afecto y autoridad. Tienen que haber esos dos elementos. Tiene que haber afecto y tiene que haber autoridad. No debería haber parcialidad u opresión de parte de los padres. La influencia combinada de afecto y autoridad dará un molde apropiado a la familia. Entonces, ¿cómo yo puedo ejercer autoridad en el marco de una relación saludable? Y por eso hablábamos y si ustedes buscan estos temas y vuelven a repetirlos, estarán prontamente, ahorita están siendo transmitidos en vivo, pero luego ustedes encontrarán cada tema. Y hablábamos de los elementos esenciales de una relación.
y vuélvanlo a escuchar y miren cómo están practicando eso, porque estos elementos son claves cuando nosotros queremos hacer esta combinación. ¿Qué dice el Salmo 85:10? Dice, la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Este es un equilibrio que da Dios entre autoridad y amor y acompañamiento. Pero esto necesita tiempo para que usted le pueda demostrar a su hijo que a usted le importa más su hijo, él como persona, que la regla que usted está imponiendo, porque la regla es solo un medio, no es el fin. Cuando nosotros creemos dos cosas que son dañinas, que mi hijo es un problema, eso es un problema. Eso va a gestarle más problema que el mismo problema, ¿sí? Si usted cree que su hijo es un problema y luego que la regla lo que usted quiere imponer es el fin. No, las reglas son medios para lograr algo. Y los problemas no son los hijos, los problemas son la manera en que enfrentamos el problema, las situaciones que han gestado a esa relación que se esté presentando. Los hijos son jóvenes, inexpertos, que creen saber la vida y necesitan nuestro acompañamiento. Eso no es un problema, eso es una etapa de la vida. Pero cuando los padres creen que el problema es el hijo, se forma la guerra. Y es una visión equivocada. Los hijos necesitan ver la autoridad del padre, ver el acompañamiento que necesitan para esa etapa de la vida. Mientras buscamos administrar justicia, recordemos que la justicia tiene una hermana gemela, que es la misericordia. Y por eso vemos a Dios en el trato con el pueblo de Israel, cómo da el precepto, pero ejerce su misericordia y libera. Cómo da su voz de autoridad en un marco de entregarse a sí mismo por ella. Entonces, para los que tienen más tendencia de ejercer una paternidad autoritaria, recuerde que la justicia tiene una hermana gemela y es la misericordia. Y si no nos vemos allí, va a haber un desacuerdo, va a haber un crecimiento no sano. Y para aquellos que tienen la tendencia de ser más permisivos, recuerden que la misericordia tiene la hermana gemela, que es la justicia. Las dos deben estar lado a lado y no deben separarse. Y aquí es donde, por eso, vea el trato que Dios dio a su pueblo y pídale a Dios sabiduría cómo poder llevarlo a cabo. La causa, esto está en el Hogar Adventista, página 179, la causa de división y discordia en las familias y en la iglesia es la separación de Cristo. Para venir cerca a Cristo es acercarse el uno al otro. El secreto de la verdadera unidad en la iglesia y en la familia no se basa en la diplomacia, en el manejo, como un esfuerzo superhumano para vencer las dificultades. Estará grandemente en la unión con Dios. En la unión a Cristo, usted necesita venir y reconocer que ha habido una falta. Usted necesita reconocer que el problema no es el miembro de la familia. Usted necesita reconocer primeramente en qué ha fallado usted como padre, como adulto. Y luego, en esa unión, usted va a tener el espíritu de poderse acercar, de poder condescender. La condescendencia es una virtud en donde el que condesciende puede recibir la mezcla entre justicia y misericordia. Cuando el Señor condesciende a convertirse en un ser humano y encarnarse para ser uno con nosotros, Él tenía estos dos elementos, justicia y misericordia. El que no tiene justicia y misericordia no puede condescender, porque o tiene alguna de las dos, pero para que usted pueda condescender, entrar en el mundo del que está en la oscuridad, para que usted pueda dar ese paso de acercamiento, necesita estos dos elementos. Y eso los da Dios. Por eso dice aquí que la causa de división y discordia de familia es alejarnos de Jesús. Pero al acercarnos de Jesús, Dios le da a usted ese poder tan hermoso, que es poder reconocer su falta a través de la humildad y poder establecer un camino para que sus hijos puedan venir y puedan reconocer su autoridad. En la confianza, dice aquí, en la vida del cristiano, entre más cerca lleguemos a Cristo, más cerca estaremos el uno al otro. Una persona, un padre, así no sean los dos, supongamos que hay una división entre padres, pero tan siquiera uno que haga ese proceso
de acercamiento a Dios en su alma y en la confesión. Es una persona que va a traer un elemento diferente al círculo de la familia. Cuando son los dos padres, más poderoso todavía. Pero el acercarse a Cristo acercará el uno al otro, a los miembros de la familia. Dios es glorificado mientras su pueblo se une en una acción armoniosa. Es posible hacerlo y en este momento, al compartir con ustedes, eso es lo que quisiéramos que ustedes pudieran tener presente en su mente. Apliquen las reglas en un marco de relación. Hace algunos años yo tuve el privilegio de tener 4 niños adoptados. Yo estaba trabajando en Colombia en un lifestyle center, en un sanatorio, y una hermana adventista falleció, dejando un bebecito pequeño y sus 2 niños. Y pues la comunidad que teníamos era allí, en este lifestyle center, le ayudamos con su niño, en fin. Yo tuve esos niños por espacio de 4 años, solo tenía una hija en ese tiempo, así que mi hija pasó a tener 4 hermanitos y no fue fácil, créanme, no fue fácil cuando usted tiene que hacer disciplina. No es fácil hacerlos con los hijos de uno, no es fácil hacerlo con hijos de otro. Y yo recibí una de estas niñas y ya tenía hábitos muy fuertes, la recibí de 9 años de edad y tenía hábitos muy fuertes. Bueno, había visto cosas muy tremendas en su mami y la recibo así. Cuando la recibimos, ella recibió los mismos privilegios que mi hija y yo le pedía sabiduría al Señor. Tuve la convicción que debíamos recibir estos niños mientras sabíamos qué circunstancias estaban en ese tiempo. Sí, fueron varios años con ellos. Y ustedes no saben lo que para mí fue ejercer disciplina con ella. Cuando la niña, recuerdo, teníamos como 3, 4 meses de tenerla, tuvo un comportamiento demasiado desafiante que yo sabía que teníamos que disciplinar. Y entonces estábamos mi esposo y yo le dije, oremos, porque esta disciplina no va a ser fácil, porque ella no aceptaba la disciplina. Ella simplemente aceptó venir con nosotros y no tenía más. Y no fue fácil. Yo recuerdo la primera vez que tuvimos que hablar con ella y tomar una medida disciplinaria al comportamiento que estaba teniendo, que no se podía aceptar. Y ella duró pataleando, mi esposo tuvo que sostenerla fuertemente porque la rebeldía y el espíritu y la cosa, bueno, aquello fue tremendo. Pasó ese incidente, como a los 3 meses, ella vuelve a cometer una falta muy grave. Recuerden, vienen de un patrón de, yo sabía que ellos llegaban con un modelo terrible. Y viene ella, y yo recuerdo que yo le oré mucho al Señor. Señor, ayúdeme a entrar en el mundo de esta niña, en su rebeldía, 9 años. Y cuando ella comete su falta, yo tenía 2 personas fuera del cuarto porque ella era fuerte, gruesa, y muchas veces tocaba cogerla porque aquello era y yo no iba a dejar que hiciera un espectáculo allí. Y yo recuerdo que oré y le dije, Señor, ayúdame a ganarme el corazón de esta niña. Yo lo que quiero es que no vaya a replicar el ejemplo de su madre, sino poderla, impresione en ella. Y recuerdo que hablé con ella y le dije, hija, la tengo que disciplinar, te tengo que castigar, porque pasó esto y no puedo permitir que suceda esto. Y bueno, oramos y yo la discipliné a ella. Cuando terminé de disciplinarla, la niña cayó de rodillas a mis pies y me dijo, mamá, perdóname, ayúdeme, pero por favor no deje de amarme. Le dije no, y la abracé y le dije no, no la voy a dejar de amar. Estamos aquí es para redimirte. Si eso puede pasar con hijos externos, con sus propios hijos es posible. Pero para llegar a ese punto, uno tiene que estar de la mano con Dios, dejar su vida delante de Dios y demostrarle al hijo que es más importante él como persona que la regla que le estoy imponiendo. Cuando los niños ven eso, pueden tener una transformación. Y ese es el llamado que queremos hacerles a ustedes en esta mañana porque es posible. Que Dios les guarde.